Continuamos con base de cráneo, parte 2, estructuras y agujeros de base de cráneo, vista desde exocráneo. Vamos a tener que desde exocráneo también se van a dividir en tres fosas: fosa facial, yugular y fosa occipital. Desde exocráneo van a estar delimitadas las fosas por dos líneas horizontales que van. La primera, una línea que une ambas tuberosidades del temporal. Después la otra línea que corre paralela de manera transversal pasa por la mitad de las apófisis mastoides. Y de esa manera vamos a tener dividida la base de cráneo desde exocráneo en tres fosas. Con respecto a la fosa anterior, desde exocráneo, desde el reborde alveolar hasta la tuberosidad del temporal. La fosa yugular, desde la tuberosidad del temporal hasta la mitad de la mastoides. Y con respecto a la fosa posterior, desde las apófisis mastoides hasta la protuberancia occipital externa. Con respecto a las estructuras de la fosa anterior o facial, vamos a tener que encontramos la sutura palatina, la sutura que une ambos maxilares superiores y hacia posterior con el palatino. Después voy a tener la espina nasal posterior, que marca el número 2. Cresta efenotemporal, que la cresta efenotemporal es el límite entre el músculo temporal y los músculos pterigoideos. Vamos a tener dos cavidades, que serían la relación anterior de la rinofaringe, que serían las coanas. Luego voy a tener el vómer. El vómer es el tabique que delimita ambas coanas. Luego vamos a tener las apófisis, el número 6, apófisis pterigoides laterales. También tenemos las mediales. Y entre medio de ambas apófisis pterigoides tengo la fosa pterigoidea. El número 8, hueso palatino. Recuerden que el hueso palatino, junto con la pterigoides medial, forman la pared lateral de las coanas. Y el número 9, el maxilar superior. Por último, la arcada alveolar superior. Con respecto a los agujeros de la fosa anterior, vamos a tener fosa incisiva, que en algunos libros lo pueden encontrar como agujero palatino anterior. Y los agujeros palatinos anterior y posteriores como mayor y menor. Por la fosa incisiva, el nervio nasopalatino para la cavidad oral y nasal. Luego vamos a tener el agujero palatino anterior y posterior, donde transcurre el paquete vasculonervioso palatino anterior y palatino posterior. Entre medio de las pterigoides, que vamos a tener la fosa pterigoidea, vamos a encontrar el agujero vidiano para el trayecto del nervio vidiano. Con respecto a las estructuras de la fosa media o fosa yugular, vamos a tener el clivus desde exocráneo. Luego vamos a tener el tubérculo faríngeo, donde presta inserción para el músculo constrictor superior, que era uno de los músculos que formaban la faringe. Después voy a tener cóndilo occipital, de un lado y de otro, derecho e izquierdo, donde va a articular con la cavidad glenoidea DC1. Apófisis estiloides, que la apófisis estiloide forma parte del peñasco. Después voy a tener apófisis mastoides, estos estiloides, y hacia posterior mastoides. Vamos a tener la cavidad glenoidea del temporal, donde articula con el cóndilo del maxilar inferior. Y por último, creo que quedaba acá, a esta altura, tenemos
el conducto auditivo externo. Con respecto a los agujeros de la fosa media, vamos a tener el conducto auditivo externo. Yo recién lo di como estructura, pero en realidad es un agujero donde pasa la onda sonora. Después vamos a tener el agujero oval. Recuerden que desde endocráneo a esta altura teníamos primero agujero redondo mayor y después oval. Pero el agujero redondo mayor a esta altura, que corresponde a la fosa media de endocráneo, no lo vamos a poder observar desde exocráneo, el agujero redondo mayor. Entonces tenemos el agujero oval, ya sabemos que pasa al B2. Después, desde exocráneo, también en la fosa yugular, en la fosa media o yugular, el agujero espinal o redondo menor. Se acuerdan que pasaba la arteria y vena meningia media. También desde exocráneo vamos a tener el agujero rasgado anterior, donde, ya lo hemos dicho, transcurre el nervio ovidiano. Yo voy a tener por dentro de las estiloides dos agujeros. El que está más anterior es el agujero carotidio, donde transcurre la carótida interna. Y por detrás vamos a tener la fosa yugular, donde aloja el bulbo de la yugular o vena yugular interna, y de justo ahí desagua el seno petroso inferior. Entre medio del agujero carotidio y la fosa yugular vamos a tener agujero. Ese agujero corresponde al agujero de Jacobson, donde pasa el nervio timpánico. Entre la apófisis mastoides y la estiloides vamos a tener un agujero que sería el agujero estilomastoideo, donde se hace exocráneo el nervio facial. Después vamos a tener el agujero rasgado posterior, que el agujero rasgado posterior también se observa desde exocráneo. ¿Se acuerdan que transcurre el nervio glosofaringio? ¿Sí? Vamos a el nervio, el seno petroso inferior, el seno sigmoideo y el nervio vago. También se observa desde exocráneo el agujero rasgado posterior. Luego vamos a tener acá el agujero condilo anterior, que sería la continuación del agujero hipogloso, que transcurre el nervio hipogloso. Y por último, estructuras de la fosa posterior. Vamos a tener el surco digástrico, sería en la parte posterior de la mastoides, donde presta inserción al músculo digástrico. Vamos a tener la apófisis mastoides. Vamos a tener la cresta occipital. Vamos a tener la protuberancia occipital externa. Y vamos a tener crestas superior e inferior, cresta occipital y superior e inferior. Ahí tenemos la cresta inferior y la superior. Y por último, los agujeros de la fosa posterior serían el agujero magno, que, volvemos a repetir, transcurre el bulbo olfatorio, el bulbo, que forma parte del tronco del encéfalo, meninges, arteria vertebral, nervio espinal y líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener el agujero condilo posterior, que es inconstante, a veces está, a veces no está, donde pasa venas emisarias. Agujero mastoideo, que también se ve desde endocráneo, en el surco para el seno sigmoideo, estaba desde endocráneo y por exocráneo en la parte posterior de la mastoides, donde también pasaba la vena mastoidea.